Señor, en el nombre de Jesús te pido que tu palabra nos sea revelada, Señor, que en tu amor y misericordia abras nuestros ojos y oídos espirituales, Señor, para madurar, crecer en la fe y ser avivados por el poder de tu Espíritu, Señor. Que las palabras no sean mías, sino tuyas, Señor, y así también tu nombre sea glorificado en medio de tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Salmo 84, ¿están todos ahí? Dice el versículo 4: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Esa porción es una porción difícil de entender, tal vez, de buenas a primeras, pero quiero hacer hincapié en tres enseñanzas que tiene, tres versículos. Primero es el versículo 5 que dice: en cuyo corazón están tus caminos. Porque es necesario que el que se acerca al Señor adquiera, reciba su palabra para la edificación, que crea, como está escrito, que crea, el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él también es galardonador de los que le buscan. Por eso es necesario que en tu corazón y en mi corazón estén escritas sus palabras. Eso no va a suceder de buenas a primeras, pero ¿saben qué sucede? Hay algo tremendo cuando tal vez venís por primera vez al Señor y estoy predicando la palabra y tal vez es lo primero que oís de parte del Señor y eso queda guardado. Él lo imprime. La palabra, si viene por el Espíritu, esa palabra va a quedar ardiendo en tu corazón, esa palabra va a quedar escrita. Y tal vez ese mismo se acuerdan mejor lo que habló el pastor en la prédica que el que viene hace 20 años. Porque es el deseo de Dios escribir en nuestros corazones sus caminos. La palabra en cuyo corazón estén tus caminos es una palabra que también habla de pecado. Porque si conocemos la Biblia sabemos que engañoso es el corazón del hombre y en él puede sembrarse la maldad. Así que cuando se siembra la maldad, el corazón busca y hace pecado. Y nosotros como hijos del Señor, como hijos de Dios por medio de Jesucristo, tenemos que quitarnos ese peso del pecado, tenemos que sacarlo de nuestro corazón, de nuestra manera de vivir, de pensar. El otro día hablábamos de renunciar, ¿verdad? No era renunciar, sino rechazar el pecado. Dice Hebreos 12, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Saben qué es la asedia? Te persigue el pecado. Quiere que caigas porque el diablo sabe que si caes, bueno, está ganando parte de la batalla. Y dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hay una carrera y dice que el pecado nos persigue. Así que hay que correr fuerte, ¿verdad? Hay que ponerle ganas a esta carrera. Pablo también enseña que no hay que correr por correr, hay que correr para ganar. El que pelea la batalla, pelea para una pelea, o sea, que se entrena, mejor dicho, para una pelea, no se va a entrenar para perder. Siempre va a querer ganar. Y es necesario que nosotros le ganemos en nuestro corazón la batalla al enemigo.
y que nuestros corazones estén en sus caminos. El segundo punto está en el versículo 6, que dice: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. ¿Cuándo estamos en lágrimas, hermano? ¿Algunos lloran entre ustedes? Yo me jactaba de que yo nunca lloraba, hermano, pero no me hacía llorar nada. La última vez que había llorado creo que era cuando Boca perdió, hace muchísimos años. El otro día hablaba con unos muchachos, le dije, yo antes era hincha, de hincha pasé a ser fanático, de fanático pasé a ser hincha y ahora soy simpatizante. Cada vez más lejos del fútbol. Pero, sin embargo, me jactaba de no llorar. Y somos bien machos los que no lloramos, ¿verdad? ¿No le pasa a los hombres? Tenemos tal vez esa crianza, ¿no? Tu papá te veía que te caía y decía, levántate que sos macho, vos sos hombre. Y yo te levantaba. Medio que llorando, medio que no, pero te levantabas. Así nos criaron. No soy tan viejo tampoco, pero así me crió mi viejo. Pero cuando alguien está atravesando el valle de lágrimas es porque está en prueba, en tribulación, en dificultad. Y tal vez parece hasta ser más grande de lo que podemos soportar, sobrellevar, aguantar. Pero el Señor nos dice por medio de este salmo que aquellos en cuyo corazón están sus caminos, cuando anden por ese valle de lágrimas, lo van a cambiar en fuente. ¿Cuándo, pastor? Cuando la bendición, la lluvia llena su corazón. Nosotros podemos estar pasando por grandes pruebas. ¿Cuántos están pasando por prueba? Ahora sí pueden levantar la mano. ¿Están pasando por prueba? Bien. ¿Y qué pasa cuando el Señor viene y nos ministra? Chao prueba, chao problema. Después nos deja de ministrar y estamos igual, ¿no? Está la prueba en el mismo lugar, no se fue, nadie la tocó. Pero cuando Él viene, cambia nuestras lágrimas. Dice, las cambia en una fuente. Una fuente es un símbolo de plenitud. Es un símbolo en la palabra, es un símbolo de la llenura de Dios. Y Él cambia tus lágrimas por llenura del Espíritu. Yo no sé cuántos lo están entendiendo. Y el versículo 7, el tercer punto, dice, y todo es uno a raíz de otro, pero dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Esto en la Reina Valera contemporánea no dice, no usa la palabra poder, sino dice, van de victoria en victoria hasta llegar a ver a Dios en Sión. ¿Saben? Para nosotros, llegar a ver a Dios en Sión es la salvación. No sé cuántos lo entienden, pero es eso. Segunda de Corintios 2 dice, versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esas porciones que les leo son porciones de fe. ¿Saben por qué es una porción de fe? Porque lo que es del Espíritu se entiende en el Espíritu. Lo que es de la carne se entiende en la carne. Lo que es de fe se entiende en fe. Y en esta porción la palabra nos alienta y nos dice que los que guardamos sus palabras en nuestros corazones, cuando andemos en el valle de lágrimas, Él lo va a cambiar en una fuente de vida para nosotros. Pero también dice, e irán de poder en poder, de victoria en victoria. Y la palabra en Corintios te dice, el Señor que nos lleva por todo lugar en triunfo. Y es una palabra de fe.
Pero el que no tiene fe la toma así. Miren, esperen que yo se los muestro. Así. Ah, mira. Con cara de, obviamente, nada. Pero no es por la cara, sino lo que le pasa en su mente. ¿Saben qué dice instantáneamente si no tiene fe? Yo no ando de victoria en victoria. Es más, esa nube que está allá afuera vino arriba de la iglesia porque yo estoy acá adentro. ¿Vieron los dibujitos que lo siguen la nube a uno y le llueve todo el tiempo? Bueno. Y tenemos ese pensamiento. No es un pensamiento positivo o negativo, hermano. Yo sé que hay muchos que predican de eso, que la palabra tiene poder. Sí, tiene poder, pero no para hacerte la vida de color de rosa. No va a pasar. Pero sí, tu fe puede mover montañas. No lo dice el pastor, lo dijo Jesús. Si tu fe, creer que no importa el tamaño de la prueba, que no importa el tamaño de la aflicción, lo que estás pasando ahora, va a tener un final mejor de lo que esperás, porque esa es una promesa de Dios por medio de Jeremías para nosotros. Empezás a renovar el espíritu en tu mente. Si tenemos el espíritu del mundo, sabemos que es un espíritu ¿de qué? De temor, de angustia, decepción. Es un espíritu sin fe. Pero cuando recibimos la transformación del espíritu y Él mora en nosotros, es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Saben? Tengo varios ejemplos, podría nombrarles. Podríamos estar aquí, hacer vigilias y me pongo a nombrar ejemplos. Pero no voy a hacer tantos. Pero muchas veces, y por no decir todas, los siervos y siervas de Dios pasamos por esos valles de lágrimas. Valles de lágrimas. Imagínense ustedes estar en el lugar donde viven y que venga un país extranjero y entre a tu casa, se lleve a tus hijos, a tu esposa, te lleve a vos. No querés ir, no importa, tenés que ir. Destruyan todo lo que tuviste y que te esforzaste toda tu vida por tener. Lo destruyan. Y no importa ni siquiera cuál es tu nombre, te lo cambian. Toman completo dominio de tu vida. ¿Se lo pueden imaginar? No, ¿verdad? No, pastor, eso es imposible. Claro, porque nunca lo pasamos. Pero ¿saben quién sí lo pasó? Todas las personas de Jerusalén en la deportación a Babilonia. Entraron en Jerusalén, destruyeron todo lo que había, se llevaron todo lo que servía, tomaron incluso a príncipes como eran Sadrach, Mesach y Abednego, bueno, es Daniel, Azarías, Ananías y el otro se me fue el nombre, Misael. Los tomaron, se los llevaron. Y los llevaron y solo zafaron porque se ve que eran más o menos bonitos, ¿verdad? Y el rey Nabucodonosor se le ocurrió: tráiganme a los más lindos de los príncipes, por favor, acá que les voy a enseñar el idioma. Van a tener que dejar su idioma, van a tener que aprender el mío, van a tener que comer mi comida, van a llamarse como yo les diga y van a hacer lo que yo quiera. Y yo voy a ser el dueño de sus vidas. Qué tremendo, ¿verdad? Y tuvieron que ir porque tomaron posesión de ellos. Y los llevaron a Babilonia y ahí estuvieron y ahí empezó el Valle de Lágrimas. Yo creo que no empezó cuando llegaron a Babilonia, yo creo que ya en el viaje, ¿verdad? Porque no los vino a buscar un carruaje, iban caminando. Y todo un malón de gente caminando a la deportación, llorando por sus hijos muertos, llorando por sus esposos, sus esposas muertas, llorando por todo lo que habían perdido. Todo quedó atrás. Ya no estaban ni en su casa, ni con su familia. A nadie le importaba su sufrimiento, solo a Dios. Pero Dios lo permitió, porque Él también permite el Valle de las Lágrimas. Y llegaron, y lo primero que hicieron fue
decidir no contaminarse con la comida del rey. Luego el rey amenazó con matarlos y Daniel oró con sus amigos para que Dios le muestre la interpretación del sueño que había tenido el rey Nabucodonosor, y por eso quería matarlos, porque nadie se lo revelaba. Y sucedió que Dios le dio la interpretación. Y uno dice, bueno, empezó lo bueno, ahora Daniel era reconocido, era gobernante, pero no. Por más que a Daniel lo pusieron como gobernador y él pidió que a sus amigos los pongan en lugares de privilegio, cuando el rey hizo una estatua a la cual todos tenían que adorar, otra vez valle de lágrimas. Otra vez había que o adorar o morir. Pero ellos decidieron no adorar a esa estatua y vino el horno de fuego. Daniel decidió no obedecer el edicto que había hecho el rey, donde no se podía orar ni presentar petición delante de ningún dios por un lapso de tiempo. Él decidió no obedecerlo y fue condenado a la fosa de los leones. Pero Dios también le dio victoria. ¿Por qué? Porque el valle de las lágrimas se transforma en una fuente en nosotros. Jonatán, el hijo de Saúl, había guerra entre Israel y los filisteos, y solamente Israel tenía 2 espadas, y los filisteos eran un ejército de miles y miles y miles de soldados, y Israel solamente tenía 2 armas para pelear. Y estaba Jonatán con una espada, Saúl con la otra, pero Jonatán se encuentra rodeado por un ejército filisteo y estaba con su escudero, con su paje de armas. Era su escudero, lo acompañaba siempre a todos lados. Y él le dice a su escudero, esto lo pueden leer luego en 1 Samuel 14, él le dice a su escudero, vamos a estar acá escondidos siempre. Para Dios es lo mismo salvar con muchos que con pocos. Pero había un ejército de miles. Israel estaba escondido. Ese es el valle de las lágrimas. Escondidos, sabían que no tenían oportunidad. Sabían que no iban a ganar esa guerra. No había forma humana de ganar esa guerra con solo 2 espadas. Pero Jonatán dijo, para Dios nada es imposible. Y el valle de lágrimas se transformó en una fuente de fe para él. Y tomó a su paje y le dijo, vamos a asomarnos. Y si los filisteos nos dicen que vayamos, Dios nos los entrega en nuestras manos. Y si nos dice, y si empiezan a venir a nosotros, más vale rajemos. En otras palabras, más bíblicas. Y cuando se asoma Jonatán y su paje de armas a los filisteos le dicen, vengan a nosotros. Y Jonatán le dice a su paje, vamos, porque Dios cambió nuestro valle de lágrimas en una fuente de fe. Nos mostramos delante de ellos y Dios nos dio la victoria. ¿Saben qué pasó? Aleluya. ¿Saben qué pasó? Dele gloria al Señor. El loco de Jonatán agarró su espada y empezó a pelear. Y en un lapso de un par de metros mató a 1, a 2, a 3, a 20 filisteos. Pero eso no es todo. Dice la palabra que lo que no llegaba a matar Jonatán, lo mataba con un palo, su paje de armas. Ese estaba más loco que Jonatán. Y pasó que luego de haber matado esos 20, Dios se terminó el valle, dijo Dios. Y empezó a hacer que entre consternación entre el ejército filisteo, se empezaron a matar los unos a los otros. ¿Saben por qué? Porque Dios solo necesitaba que uno crea. Él se iba a encargar de todo el resto. Dios solo necesitaba que alguien deje de llorar, que alguien empiece a creer que para Dios no hay nada imposible. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero yo sé bien lo que es estar en el valle de las lágrimas. Y no me voy a poner como ejemplo, sé que ustedes también saben bien lo que es estar en el valle de las lágrimas.
Pero es en el valle de las lágrimas donde Dios los puede levantar y puede hacer de ustedes hombres y mujeres de fe, con una fuente. ¿Saben? El Señor dijo en su palabra: el que bebiere del agua que yo le doy, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es una fuente llena. Y esa es la gran decisión que tiene el creyente. O se deja vencer del mal, o se deja vencer por las pasiones de este mundo, por todo lo que el mundo ofrece, que perece, que te lleva al infierno. O en el medio del valle de sombra y de muerte, le crees a Él. En medio del valle de las lágrimas, decidís dejar de llorar y creer que Dios puede hacer algo, que Dios tiene el poder para hacer algo diferente. Cuando estás en la adversidad, cuando estás en la dificultad, tenés que recordar sus promesas. Pastor, Dios nunca me hizo una promesa. Hermano, yo lo que te recomiendo, si estás pensando esto, es que leas la palabra. Lee la Biblia, porque está escrito que por medio de Jesucristo, para nosotros todas estas promesas son en Cristo sí y en Él amén. Para vos y para mí y para todos los que en Él creen. Aleluya. Cuando la lluvia llena los estanques, cuando el Espíritu Santo viene sobre vos y te hace entender esta palabra, ya no mirás el tamaño de la prueba, empezás a imaginar el tamaño de la recompensa. Yo no sé si lo entendieron. Cuando el Espíritu Santo te saca de ese valle de lágrimas, porque toda prueba, toda lucha, toda dificultad tiene ese tiempo del valle de las lágrimas, tiene ese tiempo de llorar, de pedirle al Señor: Señor, ten de mí misericordia, acuérdate de mis ofrendas, acuérdate de mi servicio, acuérdate de mis lágrimas. Siempre tiene ese tiempo de lágrimas, pero luego el Señor lo cambia en fuente. Cuando Él lo cambia en fuente, Él te da su fe, sopla su espíritu sobre vos. ¿Y sabes cómo sales? Aunque estés en medio de las pruebas, sales diciendo como el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Sales diciendo y profetizando como Isaías: aunque ande en valle de sombra, aunque cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no me voy a ahogar. Cuando pase por el fuego, no me voy a quemar, ni la llama me va a poder tocar. Cuando alguien cree en que Dios tiene el poder para cambiar nuestro valle de lágrimas en una fuente en nuestro interior, empiezan a sonar las promesas de Dios en su cabeza. No importa la prueba, no importa la lucha, hay una promesa de Dios que me hace seguir marchando, seguir caminando, seguir creyendo, seguir confiando. Y viene una fuente de agua viva que corre en nuestro interior para salvación y vida eterna. Dale gloria al Señor. Por eso en esa primer palabra que leímos en el Salmo 84, te marqué 3 puntos. El primero, que en tu corazón estén sus caminos. El segundo es el resultado, porque si en tu corazón están sus caminos, las lágrimas se transforman en fuente. La prueba, la dificultad, la lucha, empezás a verla como Él la ve,
una oportunidad para que crezcas, una oportunidad para bendecirte, una oportunidad para hacerte florecer, productivo. Las pruebas tienen ese fin. Dice la palabra que el Señor nos va a probar como el oro. Cuando lo mete el Señor al oro en el fuego, es para hacerlo mejor, más refinado, mejor de mejor calidad y que tenga más valor. Así que cuando el Señor nos deja pasar por ese valle de las lágrimas, es porque Él quiere hacer algo más grande por nosotros. Y cuando uno lo entiende, yo creo que ahora ya todos lo entienden, pero cuando uno lo entiende, ese sí empieza a caminar de victoria en victoria. Ese empieza a creerle al Señor. Ese empieza a decir: ni principado, nada me va a separar del amor de Dios. Ese empieza a decir: no importa el tamaño de la prueba, empiezo a pensar en la recompensa. Ese va a decir: sin importar que ande en valle de sombra y de muerte, no voy a tener temor, porque Cristo está conmigo. ¡Aleluya! Eso es que Él cambia tus lágrimas en una fuente del Espíritu para ti. ¡Aleluya! Pastor, ¿y qué pasa si ahora entiendo la palabra y el Señor me da esta palabra, la creo, pero luego vienen los problemas, vienen las dificultades y me olvido? ¿Qué hago, pastor? A veces hay que hacer memoria de sus palabras todo el tiempo. Este Salmo 23 y versículo 4, esa promesa que les leí hace un instante, tiene una declaración de una palabra que Jesús también nos dijo. Porque dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y el Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando uno habla, y es necesario que hable y recuerde las palabras del Señor, son con un objetivo. Primero, saber que no importa dónde estemos, si en el valle de sombra y de muerte, si en medio del fuego, nada nos va a hacer daño, porque Él está con nosotros. Cuando empezamos a entenderlo, van a estar igual las lágrimas, va a estar igual la prueba, va a estar igual el dolor, pero nosotros nos alimentamos de sus promesas. ¿Saben cuál es un alimento, buen alimento para este tiempo? Saber que no importa lo que pase en el mundo. Vieron que ven el noticiero y les da ganas de irse a vivir a Marte, porque Argentina es un desastre, porque el mundo es un desastre. Pero hay una buena y firme promesa. Cuando vean que abunda la maldad, sobreabundará la gracia. El Señor está cerca. El tiempo del Señor está cerca. ¿Saben por qué? Porque Él no va a dejar que el mal llegue a tu casa. Lo vas a pasar, es un valle de lágrimas, es una prueba, pero el Señor te va a sacar, porque el que en Él confía anda de victoria en victoria. Eso lo dijo el Señor de nosotros. Oiga, pero pastor, es un salmo, eso no lo dijo el Señor de nosotros. Te vuelvo a leer, 2 Corintios 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. No es que nosotros vamos a andar en triunfo porque somos buenos, porque somos altos, porque somos flacos o tenemos alguna cualidad. Si andamos de victoria en victoria es porque estamos en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, Él quiere enseñarle al mundo el olor de su conocimiento. Quiero que lo entiendas un poquito mejor. Quiero que lo entiendas un poquito mejor y termino con esto. Cuando uno anda en fe, emite el olor de Cristo. Pero cuando uno no está
en fe, no emites olor. Imagínense que te vea un vecino que sabe, no, este es el cristiano, siempre hay un cristiano en todo barrio, ahí está el cristiano, y te ve en derrota, y te ve mal, y vos le decís la verdad, no sé, no me puede ir más mal, y hablas esas palabras, y lo único que sale de tu boca son lágrimas. ¿Dónde está el olor de Cristo ahí? Ahí no está el olor de Cristo. Él nos hizo más que vencedores. Pero cuando uno tiene fe y anda en el olor de Cristo, ese es uno que dice, sí, estoy pasando por pruebas, pero Cristo me fortalece todos los días. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tengo temor. Aunque estoy enfermo, no tengo miedo, porque Cristo es mi sanador. Jehová da y Jehová quita. Y si Él me matare, igual en Él esperaré. Cuando alguien anda con el olor de Cristo, su lenguaje es diferente, su fe es mucho mayor, y ese anda, aunque ande en el valle de lágrimas, anda de poder en poder, de victoria en victoria. Aleluya. Pero cuando alguien no tiene sus palabras en su corazón, ese es como una onda del mar, llevado de un lado a otro por el viento. Porque las palabras en nuestro corazón son un ancla hacia Dios. Pero cuando alguien no está con las palabras de Él en su corazón, un día viene a la iglesia, al otro día no. Un día le promete al Señor congregarse y serle fiel y buscarlo y predicar el evangelio, y al otro día busca las pasiones de este mundo, o deja de venir porque hay un partido de Argentina o lo que sea. No me meto con el fútbol, igual, quédense tranquilos, no importa. Pero el que no graba las palabras del Señor en su corazón, ese va a ser como una onda del mar, de un lado a otro, inconstante. Y no crea el inconstante que algo de lo que pida le va a ser hecho. No soy yo, agárrensela con Santiago, por favor, léanlo luego. Se la agarran con él, no conmigo. Yo solo repito lo que él dijo. A veces somos así. A veces el enemigo nos roba la palabra y nuestra fe se cae al suelo. Y nuestro deseo de servirlo, de seguirlo, se cae al suelo. Eso es lo que quiere Satanás, que termines en el suelo. Pero lo que quiere Dios es que andes de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, sabiendo que el valle de las lágrimas es momentáneo, pero Él lo va a transformar en una fuente en tu interior. Yo le quiero pedir al Señor hoy que todos nosotros podamos ser de esos que guardan sus palabras en nuestros corazones, en su corazón. Sus palabras. ¿Para qué, pastor? Para que ya no seas llevado de un lado para otro, sino que estés firme en la hora de la prueba, sabiendo que no importa el lugar, ni el tamaño de la aflicción, ni el tamaño de tu adversario, porque Cristo está contigo y Él te hace más que vencedor. Yo quiero orar por eso. Vamos a ponernos de pie. Y aquel que esté pasando por pruebas, si quiere pasar, lo hace. Y si no estás pasando por prueba, pero sabes que sos de aquellos que sus palabras a veces se borran de tu corazón, también te invito a que pases. Señor, te pido en el nombre de Jesús, para tu gloria, Señor, y solo para tu gloria. Obra, amado mío, trae convicción de pecado, de justicia y de juicio a nuestras vidas, Señor. Y obra en nuestro espíritu, Señor.
Obra, Señor, para que andemos de victoria en victoria, porque esa es tu buena voluntad para con nosotros, tus hijos. Salgamos del valle de las lágrimas, Señor, que podamos vivir con tus palabras escritas en nuestro corazón. Ven con tu lluvia, Señor, y llena nuestros estanques. Ven con tu lluvia, Señor, y llénanos de ti, para nunca más dudar de tu buena y perfecta voluntad, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, amado, glorifícate en medio nuestro, Señor. Llena esta casa de tu gloria. Llénanos de ti, Señor. Haznos caminar, Señor, con los ojos puestos en ti. Haznos caminar, Señor, como tú esperas, en fe, en victoria, confiando y sabiendo que el valle de las lágrimas contigo, Señor, tú lo transformas en una fuente en nosotros. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que podamos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti, Jesús, el autor y consumador de la fe. Te pido, mi Señor, que hoy renueves el espíritu en nuestra mente, Señor. Renueva el espíritu en nuestra mente para creer, para confiar, para descansar en que tú, Señor, nos quieres llevar de victoria en victoria, que quieres sacarnos de las lágrimas, Señor. Te pido, mi Dios, ayuda a aquel que está en el valle de las lágrimas, Señor. Ayúdalo, Señor, socórrelo, Señor. Socorre a aquel que está pasando por prueba. Socorre a aquel que está en dificultad, Señor. Líbralos, Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Y dales fe para creer, Señor. Dales fe para creer, Señor. Como la de Jonatán, Señor. Tú puedes hacerlo con muchos o con pocos. Tú puedes hacerlo, Señor. Te pido en el nombre de Jesús y para tu gloria. Obra, Espíritu Santo.